Un hombre llamado Jamal West es arrestado injustamente por dos policías racistas, Riley y Jenkins, pero cuando se revela la verdadera identidad de Jamal, toda la comisaría se queda sin palabras. ¿Qué sucedió realmente? ¿Quién es Jamal West y qué hizo que toda la comisaría, e incluso la ciudad entera, se diera cuenta de que no solo estaban frente a un caso legal, sino ante un ajuste de cuentas monumental? Prepárate para descubrirlo. Pero antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo este video. Comenta abajo tu ciudad, y si te gusta este tipo de contenido reflexivo e impactante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia futura. Dicho esto, vamos con la historia. Era una mañana tranquila en la ciudad, de esas en las que el sol apenas asomaba por el horizonte, y la gente corría apresurada para llegar al trabajo. Las calles estaban llenas de vida, el sonido de las bocinas de los autos, las conversaciones apresuradas y las risas de aquellos que compartían su café matutino. Entre la multitud que caminaba a paso rápido, destacaba un hombre, Jamal West. Jamal tenía unos 35 años y caminaba con calma, en marcado contraste con el ritmo frenético que lo rodeaba. Iba vestido con un impecable traje azul marino a medida, de esos que solo una persona de éxito suele usar. Sus zapatos lustrados resonaban con cada paso que daba sobre el pavimento, desde su andar hasta la forma en que ajustaba los puños de su camisa blanca. Todo en él transmitía una tranquila confianza. Era evidente que no buscaba llamar la atención, pero su presencia la atraía inevitablemente. Jamal acababa de terminar su desayuno en un restaurante local, uno que frecuentaba cada vez que su agenda lo permitía. Mientras caminaba hacia su coche, un elegante sedán negro aparcado en la acera, revisó su teléfono, un mensaje de su madre, recordándole la cena familiar de esa noche. Le dibujó una cálida sonrisa. La familia lo era todo para Jamal, y las cenas con su madre eran una tradición inquebrantable. Pero en ese momento, su día estaba a punto de cambiar drásticamente. Al acercarse a su coche, notó que dos oficiales de policía caminaban hacia él. Al principio, no les prestó mucha atención. Los oficiales, Riley y Jenkins, eran nuevos en el área, y aunque Jamal no los conocía, no se sorprendió de su presencia. La rotación de oficiales en esa parte de la ciudad era común. Sin embargo, lo que sí le llamó la atención fue la intensidad de sus miradas. Era como si estuvieran cazando algo. Jamal sabía lo que eso significaba, y aunque no había hecho nada malo, una alarma interna se activó en su mente. Su padre, años atrás, le había enseñado cómo comportarse en situaciones con la policía. Mantener la calma, no alzar la voz, mostrar respeto, y nunca, bajo ninguna circunstancia, dar motivos para que la situación se saliera de control. Cuando los oficiales llegaron a donde estaba Jamal, uno de ellos, Riley, fue el primero en hablar, aunque no de una forma cordial. «Señor, ¿podría mostrarnos su identificación?», dijo con un tono que era más una orden que una solicitud. Jamal frunció ligeramente el ceño. No había ninguna razón aparente para que le pidieran su identificación. Se había detenido junto a su coche y no había hecho nada sospechoso. Pero en lugar de responder impulsivamente, optó por la calma. «¿Puedo saber por qué?», preguntó con cortesía, manteniendo su tono firme pero respetuoso. Riley no respondió inmediatamente. Su mirada era fría, con una sonrisa casi burlona. «Solo muéstrenos su identificación», insistió. El otro oficial, Jenkins, se mantenía detrás, con la mano peligrosamente cerca de su cinturón, donde estaba su arma. Jamal sabía que estaba en una situación delicada. Sacó lentamente su billetera y entregó su identificación a Riley. «No tengo nada que ocultar», dijo con tranquilidad, «pero me gustaría saber por qué me la piden». Riley miró la licencia de conducir, pero su expresión no cambió. «Hemos recibido informes de actividad sospechosa en el área»,
Coincide con la descripción de alguien a quien estamos buscando. Era un guión que Jamal ya había escuchado antes. La idea de que un hombre negro bien vestido y en un vecindario acomodado debía estar tramando algo era una narrativa que ya le resultaba dolorosamente familiar. Pero esta vez, las cosas se sentían diferentes. Había una tensión en el aire que no podía ignorar. Jenkins, hasta entonces en silencio, dio un paso adelante. ¿Tienes algo ilegal en ese coche?, preguntó, su tono agresivo. Jamal, manteniendo la calma, negó con la cabeza. No hay nada ilegal en mi coche. Pueden revisarlo si lo desean, pero no les recomiendo que pierdan su tiempo. Sabía que las cosas se estaban poniendo peligrosas. No quería provocar una confrontación, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que lo intimidaran. Sin previo aviso, Riley dio un paso hacia él y lo empujó bruscamente contra el coche. «¡Aléjate del coche!», dijo en tono amenazante, mientras le torcía el brazo detrás de la espalda y lo esposaba. Jamal, sorprendido por la velocidad de los acontecimientos, intentó mantenerse firme. «¿Qué estás haciendo?». «No me estoy resistiendo», protestó, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. El bullicio de la calle comenzó a detenerse cuando los transeúntes notaron lo que estaba sucediendo. Una mujer mayor, que observaba desde el balcón del edificio de enfrente, levantó la voz. «Déjenlo en paz, no ha hecho nada». Otros comenzaron a grabar con sus teléfonos. El ambiente se estaba calentando rápidamente. Hasta aquí la historia parece ser solo otro incidente más de abuso policial, una más de las que lamentablemente hemos escuchado tantas veces. Pero la situación de Jamal West estaba a punto de cambiar de una forma que nadie, ni siquiera los oficiales que lo arrestaron, podría haber anticipado. Cuando Jamal llegó a la estación de policía, fue procesado rápidamente. Lo llevaron a una pequeña celda de detención, pero no pasaría mucho tiempo allí. Mientras los oficiales Riley y Akins estaban seguros de que habían atrapado a otro sospechoso, algo muy diferente se estaba gestando. En las oficinas de la comisaría, la teniente Kate Thompson, recién transferida al departamento, revisaba el caso. Algo en el nombre Jamal West le resultaba familiar. Decidió investigar un poco más y lo que descubrió la dejó atónita. Jamal West no era solo un abogado. Como él había mencionado antes, era uno de los abogados de derechos civiles más respetados y prominentes del país, conocido por liderar casos de alto perfil contra la brutalidad policial y la discriminación racial. Thompson, consciente de lo delicada que se estaba volviendo la situación, confrontó a los oficiales involucrados. Riley y Jenkins intentaron justificar su arresto, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Habían arrestado, sin motivo, a un hombre que no solo tenía una impecable trayectoria profesional, sino que también era una figura pública en la lucha por la justicia social. Lo que sucedió después fue un efecto dominó. El arresto de Jamal West, grabado por múltiples personas en la calle, se volvió viral. La noticia de su detención provocó una ola de indignación en la ciudad y más allá. Las protestas comenzaron a organizarse fuera de la estación de policía. Lo que inicialmente fue un incidente aislado se convirtió en un punto de inflexión para la comunidad. Los medios nacionales cubrieron la historia, y figuras públicas, activistas y líderes comunitarios empezaron a exigir no solo la liberación de Jamal, sino una revisión completa del departamento de policía. La situación escaló rápidamente. Dentro de la comisaría, las tensiones entre los oficiales también comenzaron a aumentar. Algunos apoyaban a Riley y Jenkins, pero muchos otros sabían que el departamento estaba al borde de un escándalo mayor si no tomaban medidas drásticas. Finalmente, Jamal fue liberado, pero no antes de que todo el país supiera lo que había sucedido. Y mientras caminaba hacia la multitud de manifestantes que lo esperaban afuera de la comisaría, abrazó a su madre, quien había llegado en cuanto escuchó la noticia. Con una mirada firme, Jamal se acercó a los micrófonos de los periodistas
y dijo unas palabras que resonarían en todo el país. Esto no es el final, es solo el principio. La batalla por la justicia apenas comenzaba. Y así fue. Jamal no solo buscó justicia por lo que le sucedió ese día, utilizó su plataforma, su conocimiento legal y su red de contactos para llevar a cabo una campaña de reformas profundas en el sistema policial de la ciudad. En cuestión de semanas, las investigaciones internas comenzaron a arrojar luz sobre prácticas corruptas y discriminatorias en varios niveles del departamento. Se crearon nuevas políticas de entrenamiento para los oficiales, se introdujeron revisiones más estrictas sobre el uso de la fuerza y se establecieron comités de supervisión ciudadana para garantizar la transparencia en las acciones de la policía. La ciudad se convirtió en un ejemplo para otras comunidades que también buscaban reformas en sus departamentos policiales. Lo que comenzó como un arresto injusto se transformó en un movimiento nacional por la responsabilidad policial y la justicia racial. Jamal West, lejos de quedarse quieto, se convirtió en la voz de este movimiento. A través de conferencias, entrevistas y encuentros con líderes comunitarios y políticos, impulsó una serie de cambios que llegarían a redefinir la forma en que las fuerzas del orden operaban. En un discurso memorable frente a miles de personas, en un mitin por la justicia, Jamal dijo: «No se trata solo de mí, ni de lo que me sucedió. Se trata de todos nosotros. Se trata de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no han recibido justicia. Hoy somos su voz». La presión mediática y las protestas continuas obligaron a las autoridades locales a actuar. Riley y Jenkins, los oficiales responsables del arresto de Jamal, fueron suspendidos y enfrentaron investigaciones internas. El caso no solo afectó a estos dos policías, abrió la puerta para que se revisaran decenas de casos de abuso de autoridad y detenciones arbitrarias. Pero la lucha de Jamal no se detuvo en la ciudad. El impacto de su historia se sintió en todo el país, inspirando a otros a exigir cambios similares en sus propias comunidades. Organizaciones de derechos civiles comenzaron a colaborar más estrechamente con departamentos policiales para establecer reformas concretas que redujeran la brutalidad policial, promovieran la diversidad y fomentaran la confianza entre la policía y las comunidades a las que servían. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la ciudad comenzó a sanar. No fue un proceso fácil y ciertamente no estuvo exento de dificultades, pero el cambio estaba ocurriendo. Nuevas políticas, como cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales y programas de entrenamiento en desescalamiento, se implementaron con la esperanza de evitar futuros incidentes como el de Jamal. El Departamento de Policía se sometió a una transformación completa bajo la supervisión de la teniente Kate Thompson. Desde el incidente, Thompson había asumido un papel central en la implementación de las reformas, asegurándose de que las acciones de su departamento fueran transparentes y estuvieran alineadas con los derechos civiles. Su liderazgo se convirtió en un punto de referencia dentro del cuerpo policial, un ejemplo de cómo alguien dentro del sistema podía trabajar para cambiarlo desde adentro. Unos meses después, Jamal fue invitado a una reunión en el ayuntamiento, donde el alcalde le agradeció públicamente por su liderazgo en la comunidad. Aunque Jamal agradeció el reconocimiento, no buscaba elogios ni fama. Para él, lo que importaba era el cambio real y duradero. Durante su discurso en el ayuntamiento, Jamal recordó a la audiencia que aún quedaba mucho por hacer. Esto no es el final. El cambio verdadero requiere tiempo, esfuerzo y una voluntad inquebrantable de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Lo más impresionante de la historia de Jamal es cómo su ejemplo inspiró a una nueva generación de líderes y activistas. A medida que su historia se esparcía, personas de todo el país comenzaron a hablar de sus propias experiencias y comunidades enteras comenzaron a organizarse en torno a la justicia y la igualdad. Escuelas, universidades y organizaciones comenzaron a invitar a Jamal para que hablara sobre los desafíos que enfrentó y sobre la importancia de nunca ceder
en la lucha por los derechos humanos. Pero mientras el país cambiaba, Jamal no olvidaba lo que lo impulsaba: su familia. A pesar de su creciente notoriedad, siempre encontraba tiempo para las cenas con su madre y para compartir momentos con sus amigos y seres queridos. Esa conexión con su comunidad era lo que le daba la fuerza para continuar. Sabía que, aunque su historia había captado la atención del mundo, el verdadero impacto de su trabajo se veía en los cambios que ocurrían en su ciudad y en la vida de las personas comunes. Un año después del incidente que lo llevó a ser arrestado injustamente, Jamal fue testigo de cómo la ciudad celebraba el primer aniversario del Día de la Justicia y la Igualdad, un día que fue creado en honor a la lucha por los derechos civiles y las reformas policiales. En el evento, líderes comunitarios, activistas, funcionarios públicos y miembros del Departamento de Policía se reunieron para conmemorar el progreso que habían logrado juntos. El evento culminó con un discurso de Jamal, quien subió al escenario con la misma tranquilidad que lo había caracterizado desde el principio. «Hoy celebramos el progreso», dijo, «pero no debemos olvidar que la justicia no es un destino, es un viaje que todos debemos estar dispuestos a emprender. Porque cuando uno de nosotros sufre injusticia, todos sufrimos. Y cuando uno de nosotros lucha por la justicia, todos avanzamos». Al final, Jamal West no solo fue un hombre que superó la injusticia, fue un símbolo de resistencia, perseverancia y liderazgo. Su historia nos recuerda que, aunque el sistema a veces puede fallarnos, siempre hay personas dispuestas a luchar para mejorarlo. Gracias por acompañarme en esta historia tan importante. Si te ha inspirado, no dudes en suscribirte para más contenido que busca provocar reflexión y acción. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer del mundo un lugar más justo y equitativo. Nos vemos en el próximo video. Esta es la conclusión de la historia de Jamal West, una narrativa que demuestra el poder del cambio cuando se enfrenta a la injusticia con coraje y determinación.